Hola, mucho gusto. Les saluda la doctora Paola Vallejo Armenta, médica nuclear de México. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes a la distancia. Muchas gracias al comité organizador por la consideración. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es utilidad del FAPI en tumores ginecológicos. Hablar del cáncer hoy por hoy es automáticamente conocer o saber que hay múltiples targets que obviamente se vuelven de interés para estudiar. Actualmente el microambiente tumoral ha tomado mucha relevancia y el radiofármaco del día de hoy, que es el FAPI, que son esos inhibidores que van hacia la proteína activadora de fibroblastos, son, pues, han resultado muy buenos, ya que es lo que valoramos realmente, lo que estamos viendo es el microambiente tumoral o esta parte del estroma. Y propiamente, pues, los fibroblastos asociados al cáncer, que es donde se expresa esta proteína. Cuando pensamos en en un marcador, en un radiofármaco que sea multitumoral o multitarget, bueno, no multitarget, multitumoral, tenemos que pensar sí o sí en el FDG, que obviamente lo ocupamos para N cantidad de tumores y lo importante es que aquí estamos valorando la célula tumoral, que evidentemente dentro de la economía del tumor pues abarca un porcentaje muy pequeño, por lo que actualmente se buscan blancos moleculares que estudien la mayor cantidad del volumen para que digamos que tengamos más chance o más oportunidad de poder detectar las lesiones. Es ahí donde entonces entra el radiofármaco de ahorita, que es el FAPI, el cual pues ya mencionábamos, es un inhibidor de esta proteína y digamos que el hecho de que yo tenga FAP o este FAPI positivo sobreexpresado al paciente se traduce en un mal pronóstico para el paciente. De tal manera que sabemos que si está esta sobreexpresión muy marcada, vamos a estar ante un tumor que se está promoviendo o se va a metastatizar o que suprime el sistema inmune. De tal manera que pues obviamente ambos contextos nos pueden llevar a la resistencia al tratamiento y pues con ello la progresión. Ahora, cuando nosotros estudiamos la sobreexpresión del FAP, nos damos cuenta que únicamente se sobreexpresa en procesos neoplásicos y en tumores sólidos. Aquí es una gráfica únicamente para pues evidenciar en qué variedad de tumores está sobreexpresado y a lo que nos atañe ahorita, pues los ginecológicos, aquí está descrito el cáncer cervicouterino, endometriol, bueno, el endometrio y el cáncer de ovario. Por lo tanto, esto se considera como un biomarcador para valorar la expresión de FAP, obviamente de forma no invasiva. Aquí les muestro algunas moléculas o algunos radiofármacos que ya están estudiados y validados para la evaluación de la densidad o sí, de la evaluación del FAP. Es el FAPI 04, el FAPI 46 y bueno, hay algunas diferencias entre ellos, sin embargo, es importante que conozcamos que existen estas variedades y que van a ser los que vamos a encontrar en la mayor cantidad de literatura. Propiamente la biodistribución del radiofármaco es una de las ventajas que tiene, ¿no? Que no tiene una biodistribución eh, tan focal en en los órganos de forma general. Vemos que hay captación difusa, así como en tejidos blandos y en la mucosa, la eliminación urinaria, la captación pancreática, algún poco de captación hacia las glándulas. Sin embargo, no es tanta como cuando lo comparamos con el FDG en ciertos tipos de órganos. Es ahí donde probablemente el FAPI tiene un poco más de ventaja con respecto al otro radiofármaco, pues porque hay una mejor relación blanco-fondo. Esto se traduce en un alto contraste gracias a la baja captación de fondo. Una ventaja extra que tiene este radiofármaco es que no requiere una preparación especial, como por ejemplo el FDG que requerimos un ayuno y ciertas condiciones metabólicas, aquí no, y que tiene una captación rápida y estable. Hay artículos descritos que se hacen imágenes desde los 10 minutos hasta una retención de 3 horas posinyectado. A pesar de tener esta retención de 3 horas, de pronto el proceso de retención del radiofármaco en el contexto de tratamiento, probablemente ahí es donde esté el problema, ya que no se retiene tanto tiempo y pues para poder tener un efecto terapéutico es una limitante. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora,
En esta imagen únicamente es como para ejemplificar, ya a partir de que sale el FAPI, se empiezan a correr pues muchas investigaciones acerca de la comparación, ¿no? Del FDG versus el FAPI. La mayoría con superioridad a favor del FAPI. Sin embargo, yo creo que más que sea superior, se complementan, porque bueno, obviamente cada uno de los blancos pues traduce un contexto diferente o un punto del cáncer diferente. Sin embargo, hablando propiamente aquí de los tumores que nos atañen, aquí está el cáncer de ovario, en donde el FAPI sí ha demostrado superioridad contra el FDG. Y en forma general podemos decir que el FAPI detecta mucho mejor lesiones hepáticas primarias o metastásicas, cáncer de páncreas, gástrico, colon, pulmón, ovario, por la reacción desmoplásica y carcinomatosis peritoneal. Estos son como los puntos duros de la molécula. Ahora, los tipos de tumores que vamos a abordar el día de hoy es cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer cervicouterino. Hablando, vamos a iniciar con el cáncer de ovario. Sabemos que el cáncer de ovario es la quinta causa de muerte por cáncer en mujeres y bueno, el diagnóstico en este tipo de enfermedad es crucial. Sin embargo, pues sabemos que no en todas las instituciones tenemos el acceso a pues todos los métodos de imagen o para poder diagnosticarlo. Cuando nosotros evaluamos el cáncer de ovario, hablando con la contraparte que es el FDG, una de las desventajas, o tenemos que fijarnos en las desventajas que tiene este radiofármaco, que resulta ser el ideal para valorar cáncer de ovario, y probablemente esas son las o las fallas que pueda componer o que pueda mejorar nuestro radiofármaco en cuestión, que es el FAPI. Hablando de las fallas o desventajas del FDG en cáncer de ovario, podemos decir que existen falsos positivos por captación fisiológica en ovario normal y se ha demostrado que puede ser la captación mayor en mujeres premenopáusicas y depende del ciclo menstrual si pueden captar más o menos. Bien. Dificultad para distinguir entre lesiones benignas o malignas y menor sensibilidad para, obviamente, diagnosticar o detectar metástasis peritoneales pequeñas. Esos digamos que son las fallas o las áreas de oportunidad del FDG en cáncer de ovario. Hablando ya propiamente del FAPI, se ha demostrado por estudios de inmunohistoquímica o estudios ya celulares que hay una sobreexpresión marcada en el estroma, o sea, si hay una sobreexpresión de esta proteína en el estroma del cáncer de ovario, y obviamente esto nos trae a la mente que es un mal pronóstico. Hay invasión y progresión tumoral. También en alguna otra literatura se menciona que del 85 al 97% de los cánceres de ovario, tanto en los subtipos serosos como mucosos, se sobreexpresa FAP. Entonces, bueno, tenemos todo a nuestro favor para que sea una buena herramienta diagnóstica. Hablando propiamente del FAP, de las ventajas que encontramos cuando valoramos cáncer de ovario con esta molécula es que no se capta en tejido ovárico benigno, eso es muy bueno, y yo creo que la mejor es no se afecta, o sea, no se afecta la captación de FAP por el ciclo menstrual, de tal manera que ahí estamos tapando completamente una de las debilidades más grandes que tiene el FDG. Y otra ventaja es que tiene alta captación tumoral. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Al inicio. La buena relación blanco-fondo, ese siempre va a ser un plus con este radiofármaco que es FAPI. En esta imagen que les muestro, vemos una paciente igual, es el MIP, con un adenocarcinoma endometrial ovárico de alto grado. Y aquí lo que se demuestra es que tejido sano del mismo ovario salió negativo a FAP y donde estaba la lesión tumoral en las células malignas se sobreexpresa esta proteína. Entonces, bueno, es un marcador fidedigno para poder considerar una tumor y otra mal pronóstico. Hablando ya y comparándolo con un poco de números, en algunas revisiones se mencionan porcentajes, aquí se los cerré poco para que fuera un poco más claro. FAPI se la lleva de todas en la detección de tumor primario, en la detección de metástasis ganglionares y sobre todo en detección de lesiones peritoneales o pleurales metastásicas. O sea, aquí es casi lo doble. Entonces yo creo que su fuerte, sobre todo,
son las lesiones metastásicas a nivel peritoneal. Aquí les muestro una imagen comparativa. Este es un carcinoma seroso de alto grado de ovario. Y aquí lo que resalta es obviamente la comparación FDG-FAPI y vemos múltiples lesiones documentadas, obviamente todo esto pues en la región peritoneal, en la cavidad abdominal, que algunas de ellas no exhiben hipermetabolismo. O sea, se ven morfológicamente, vemos los hallazgos, pero no están metabólicamente activas. Es aquí donde yo digo que probablemente no sea uno mejor que otro, sino complementarios, porque pues prácticamente la economía del tumor se está evaluando con estos dos radiofármacos. Entonces, ver lesiones que no se veían con FDG, sobre todo a nivel peritoneal, es una de las principales ventajas del FAPI. De igual manera, aquí estamos ante un mismo escenario. Aquí es más evidente cómo vemos mayor cantidad de lesiones detectadas con FAPI, sobre todo a nivel abdominal, particularmente hablando de todos los depósitos que tiene ahí a nivel de mesenterio y peritoneo, cosa que de pronto ya no se ven con FDG. Y aquí algunas adenopatías que no se ven o no están hipermetabólicas con FDG. Repito, y yo creo que soy partidaria de este comentario, no, un fármaco no viene a sustituir otro, sino que se complementan. En este otro caso está muy interesante porque habla acerca de histologías que probablemente no son ávidas de FDG o no son como el mejor radiofármaco para evaluarlos, pero sí podemos evaluarlos con FAPI. En uno de los casos más documentados son las células claras, o sea, un carcinoma de ovario de células claras. Aquí es muy evidente, en el MIP de FAPI vemos claramente la lesión hepática con incremento de la captación muy focal, cosa que pues no se observa con FDG. Esto pues puede ser propiamente por la naturaleza de la célula, pero bueno, es importante recalcar esto siempre que pueda, son complementarios. Actualmente, y creo que bueno, no creo, de todas las lesiones que vamos a hablar el día de hoy, particularmente cáncer de ovario tiene muy poca literatura hablando de terapias, pero de los tres es el que tiene más. Se ha descrito artículos utilizando itrio 90 FAPI 46, lutecio 177 FAPI 04. Este último que les menciono, con baja retención intratumoral, o sea, muy poco tiempo, lo que lo hace pues una debilidad hablando de terapias. Y en esta imagen la que les muestro es usando lutecio 177 FAP 2286. Esta aparentemente tiene una muy buena retención, ha mostrado resultados, se ha hecho en muy pocos pacientes y aquí en el caso que les muestro es una paciente con cáncer de ovario. Esta es la imagen inicial en donde observamos pues toda la captación a nivel de la médula ósea y después de 8 semanas del tratamiento que se le dio, vemos una disminución de la captación, considerándose esto como una respuesta al tratamiento. Importante, ver por ejemplo aquí con los rastreos de lutecio, como al día 10 todavía tenemos retención y captación del radiofármaco. Eso es muy bueno y habla pues de la adecuada retención del radiofármaco con fines terapéuticos. Entonces, para concluir el módulo de ovario, pues soy fiel creyente que el FAPI complementa y en algunos contextos supera al FDG en la evaluación de la extensión, obviamente tumoral, la recurrencia y sobre todo la diseminación peritoneal. Hablando ya propiamente de la literatura que existe acerca de los tratamientos, pues todavía se podría considerar como experimental, pero pues falta, o sea, es un área de oportunidad y particularmente en ovario para poder considerar una alternativa terapéutica a este radiofármaco. Hablando del cáncer de endometrio, de las debilidades que podemos encontrar en ese tipo de cáncer, hablando desde la óptica del FDG, es que el endometrio propiamente tiene una captación fisiológica variable y va a depender de igual manera del estado hormonal. Eso sí es una debilidad importante porque pues las pacientes no siempre se hacen los PETs a la misma hora o en el mismo momento de su vida, ¿no? Y eso puede modificar la respuesta o la evaluación del médico nuclear. También
se ha demostrado una baja sensibilidad para detectar lesiones primarias y metastásicas ganglionares, sobre todo si son pequeñas, y esto va de la mano de la vía de eliminación, ¿no? Se elimina por vía urinaria. A nivel pélvico tenemos pues la orina radiomarcada, que eso puede restar un poco de limpieza dentro del área a evaluar, que es la pelvis. También la dificultad para diferenciar entre infecciones inflamatorias agudas o crecimiento tumoral. Eso yo creo que es de las cosas más complejas cuando se evalúa con FDG. Y la dificultad para evaluar respuesta temprana. Es decir, pacientes que, no sé, les dieron radioterapia, pues esperar a que se disminuya la inflamación y verificar si es inflamación o recurrencia, eso también es todo un reto. En este caso, FAPI lo que viene a hacer es a mejorar un poco este panorama. Tiene mejor contraste de la imagen, ya lo habíamos mencionado. Tiene menor influencia hormonal, pero es importante mencionar, o sea, FAPI sí tiene, o sea, sí podemos tener una variación en la captación leve, pero sí existe, dependiendo del ciclo hormonal de la paciente. Por lo tanto, no es así como 100% una mejoría, pero, pero es menor. Se refiere que la captación es menos variable comparado con FDG. Esto se debe a la remodelación endometrial y pues obviamente esto puede traer inflamación y pues obviamente puede ser un falso positivo. Y otra ventaja que tiene el FAPI es la visualización de cambios tempranos en el microambiente tumoral post-tratamiento, radioterapia o quimioterapia. No se menciona propiamente el tiempo, sin embargo, no hay un tiempo determinado para poder tomar una decisión en caso de que se quiera hacer. Sin embargo, yo creo que vale la pena siempre, siempre recalcar que en la actualidad todavía no podemos hacer o dar respuestas a tratamiento con FAPI, ya que pues no está todavía en las guías y eh, entendiendo que ambos métodos se complementan, pues valdría la pena también hacerlos en conjunto. Eso es un falso positivo, perdón, de FAPI en una endometriosis extragenital infiltrante profunda. Esta paciente ya había tenido histerectomía, se le había diagnosticado endometriosis y comienza con dolor abdominal importante y se hace el estudio, bueno, obviamente se hacen diversos estudios, se llega a algunos hallazgos por resonancia magnética y por estudios morfológicos que tiene algo raro en la pelvis, se hace el PET con FAPI y se demuestra que estos pequeños implantes que se tenían ahí en la región pélvica correspondían con pequeños pedacitos de endometriosis extragenital. Y bueno, es aquí entonces en donde tenemos que hacer mucho hincapié en esto, en que particularmente a nivel pélvico y tratándonos de endometrio, no podemos pues confiarnos 100% del método. Sí puede haber efectos, más bien falsos positivos, en este caso por procesos inflamatorios. Y, o sea, no todo es así sombrío. Obviamente, cuando volvemos al mismo caso de alguna histología que propiamente el FDG no es ávida o no tiene pues abundante metabolismo, puede complementar el FAPI. En este caso volvemos a lo mismo, es un carcinoma endometrial de células claras, en donde nos queda muy claro por simplemente viendo el MIP que hay múltiples lesiones a nivel de peritoneo, de la cavidad peritoneal, que no son evidentes con FDG, son escasamente metabólicas y que son muy francas con el FAPI. Esta habilidad o esta ventaja que tiene de la detección de diseminación peritoneal es muy, muy evidente y muy buena. Complementa muy bien al método metabólico. Y por último, el cáncer cérvico-uterino. Dentro de las desventajas del FDG prácticamente tenemos las mismas que el endometrio. Tenemos una captación fisiológica por propiamente la eliminación a nivel pélvico, baja sensibilidad en la detección de lesiones primarias, dificultad igual para diferenciar entre infección, inflamación o crecimiento tumoral y una sensibilidad limitada para detección de metástasis ganglionares. Es complejo evaluar FDG, bueno, cáncer cervicouterino con FDG, sobre todo en etapas tempranas, cuando no tenemos o cuando hay captación muy difusa o lesiones metastásicas ganglionares pequeñitas. Obviamente yo creo que eso se va modificando conforme el equipo biomédico vaya siendo de mayor calidad, pero la naturaleza propiamente de la distribución del radiofármaco merma un poco esta,
limpieza que podemos tener en la imagen. Hablando de FAPI, pues tenemos igual una adecuada captación tumoral, que esto hace se hace una imagen buena por el contraste, una mejor detección de tumor primario y metástasis ganglionares y factor pronóstico de hipoxia. Está descrito también eso que si tenemos FAPI positivo, se correlaciona con hipoxia tumoral y por lo tanto muy mal pronóstico y resistencia al tratamiento. Aún propiamente hablando de cáncer cervicouterino, no existen estudios clínicos que demuestren eficacia terapéutica con radioligandos de FAPI. Por lo tanto, pues no tenemos información al respecto. En esta imagen, lo que quiero demostrar es la capacidad que tiene el FAPI de la detección de la lesión primaria, cosa que no vemos o se queda ahí pues indeterminada con FDG, en donde no vemos prácticamente nada. Sin embargo, aquí vemos una captación focal a nivel del sitio primario que, a pesar de tener todavía ya la eliminación del radiofármaco, sigue siendo muy evidente. Como ventajas o como el plus que podemos tener en cáncer cervicouterino hablando de FAPI, tenemos que mencionar únicamente su utilidad diagnóstica, que es de lo que tenemos información. Entonces tenemos un mejor contraste, la mayor sensibilidad en pelvis, y la superioridad sobre FDG para detectar tumores primarios o metástasis ganglionares, que es prácticamente lo que veíamos en el de endometrio. Ahora aquí, en México, nosotros tenemos o somos muy afortunados de tener al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, em, del equipo de trabajo liderado por la doctora Ferro, la cual ha hecho maravillas en este país, hablando de radiofármacos, y recientemente se realizó esta molécula aquí se llama IFAP. La I del inhibidor se puso antes en la nomenclatura y se puede marcar con tecnesio 99 metestable o galio 68. Es una molécula patentada aquí en México por el ININ. Y como vemos, pues prácticamente la distribución es como lo que sabemos o lo hemos visto en la literatura. Nosotros tuve una oportunidad de poder trabajar con esta molécula en diversos tipos de tumores. Se trabajaron con gliomas, con un tumor neuroendocrino de la corteza adrenal, cáncer bicouterino con 3 casos, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Nosotros lo que hacíamos es aplicábamos el radiofármaco y se esperaba al menos de 1 a 3 horas post inyección. El problema de esta molécula es que no teníamos una adecuada retención, por lo tanto, mientras más temprano sea la imagen, era mejor. Entonces, 1 hora, hora y media, yo creo que es el punto ideal para poder adquirir una imagen hablando de SPECT con tecnesio 99 metestable. Y también estudiamos esta molécula en cáncer de mama, en diferentes subtipos moleculares. En todos los tumores, por así decirlo, tuvimos una adecuada correlación entre FDG y la molécula de SPECT a nivel del tumor primario en todas. Sin embargo, en el componente ganglionar había veces, y particularmente en mama, en donde algunas lesiones ganglionares no mostraban incremento de la captación, a pesar de tener un tamaño considerablemente grande. También se hizo una correlación de la captación del FAP con los subtipos moleculares y se demostró que, al menos en nuestro estudio, la captación fue mayor en HER2 y luminal ver G2 enriquecido, que bueno, se correlaciona con el factor de mal pronóstico. Actualmente también se trabajó esta misma molécula en pacientes cardiópatas para búsqueda de tejido em, necrótico que todavía tuviera capacidad de salvación. Y bueno, también se puede aplicar en aplicaciones no oncológicas que son a nivel cardíaco para valoración de viabilidad miocárdica. Aquí les muestro un ejemplo de una lesión a nivel de mama izquierda. Esto es un glioma y bueno, aquí está el ejemplo de la aplicación no oncológica que es a nivel de cardio. A manera de resumen, podemos decir en general que
Propiamente, el FAPI sí supera al FDG en tumores ginecológicos al ofrecer mayor sensibilidad y especificidad, detectar más metástasis y sobre todo las peritoneales. Sí lo supera en términos de detección, por ejemplo, ganglionar o estas lesiones metastásicas. Sin embargo, yo creo que debemos quedarnos con la idea de que ambos son complementarios, de que uno observa el estroma y otro observa la célula tumoral y que pues al final del día pueden ser, eh, pueden ser un dúo bastante bueno para la valoración oncológica. Asimismo, también el FAPI se considera un agente dual con un potencial diagnóstico y terapéutico grande, como ya vimos en la parte de cáncer de ovario, pues con muchas posibilidades de posicionarse como una herramienta clave en el abordaje moderno de esos tumores, que ojalá que sí se pueda y que mientras más investigación haya, más podamos tener alcance en el tratamiento de más tumores. Les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias y quedo aquí disponible para cualquier duda que tengan. Aquí les dejo mi número de teléfono, mi correo electrónico. Yo vivo en México, aquí en este QR pueden descargar, bueno, pueden abrirlo y ver mis redes sociales, ponerse en contacto conmigo si hay alguna duda, comentario, sugerencia, les agradecería mucho que me la hagan llegar. Muchas gracias.